Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Vale, has hablado también de los ERTEs. Yo te quiero Ujú. preguntar qué va a pasar con los ERTEs. Porque, bueno, tú has hablado, yo creo que te has mostrado un poco positivo, ¿no? Con la economía española respecto a cómo vamos a mejorar. A ver, mira, voy a contar una cosa que es bastante curiosa. Nosotros presentamos un programa de reactivación desde Acción Liberal en el Congreso allá por septiembre. Y nos atendieron Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Bueno, uno de los puntos principales, que además es uno de los puntos que diseñé yo, era la reactivación de los trabajadores en ERTE. ¿Qué ocurre? Si nos damos cuenta, más del 60% de los trabajadores que hay actualmente en ERTE, y antes eran más, proporcionalmente antes eran más, pero ahora mismo más del 60% de los trabajadores en ERTE son trabajadores de los sectores de ocio, hostelería, comercio y turismo. De estos sectores, de estos 5 sectores, ocurre una cosa. Y es que es muy complicado que el nivel de demanda para estos sectores vaya a ser mucho mayor que el actual en los siguientes 2 meses. Seguramente para el verano sí, pero es que estamos hablando de que el coste de los ERTE es altísimo. Y entonces ahora tenemos que plantearnos, ¿qué es más alto? ¿El coste de mantener a esos trabajadores en ERTE o el coste de que esos trabajadores pierdan su empleo y esas empresas probablemente tengan que cerrar? Entonces, este equilibrio, ¿no?, que buscan en esta política pública, creo que hasta ahora se ha mantenido relativamente bien. El problema lo encontramos cuando, por ejemplo, en septiembre, después de la temporada de verano, que hubo una buena temporada de verano, para lo que podía haber, ¿no?, que creció la economía española en el tercer trimestre más de un 16%, un 16,7%, lo estoy diciendo todo de cabeza, o sea que a lo mejor en algún dato patino por alguna décima, pero un 16,7% creo que creció la economía en el tercer trimestre, más de un 16%. En este sentido, se recuperó mucha de la demanda que se había perdido. Y nosotros yo lo que decía en ese informe era, si hay más de 600.000 trabajadores en septiembre en ERTE, y en ese momento creo que eran cerca de un 80%, comercio, hostelería, turismo y comercio, y entonces yo decía, si más de un 70% de estos trabajadores que hay en ERTE en septiembre son de estos sectores, y ya hemos visto que la demanda se ha revigorizado todo lo que podía en los meses de verano, estos trabajadores van a tenerlo muy complicado para salir del ERTE, ¿no? Y entonces, pues actualmente pienso más o menos lo mismo. Pienso que creo que los trabajadores que ahora están en ERTE, muchos de ellos, gran parte de ellos, sobre todo los de esos sectores que requieren más contacto social para tener demanda, lo van a tener muy complicado hasta que la actividad no se pueda reinstalar en unos niveles prácticamente prepandémicos. Que esto será, si Dios quiere, en torno al verano. Yo ahí sí que veo un problema, pero creo que esto es simplemente un punto de equilibrio. Es decir, ¿qué es más caro? ¿Que esas empresas cierren y que sus trabajadores sean despedidos o mantener el programa de ERTES? O sea, mantener el programa de ERTES por causa de fuerza mayor, porque los ERTES ya existían con la reforma laboral anterior. Claro, y estos ERTEs entonces, ¿cómo se van a pagar? Porque España ha vivido del turismo estrepitosamente y ahora que apenas hay turismo, los ingresos en España se recogen a través de impuestos, sobre todo. ¿O me equivoco? Bueno, actualmente España yo creo que está viviendo, ¿no?, de endeudarse y del déficit. Es decir, si miramos los datos del año 2020, España registró un déficit de prácticamente el 11% del Producto Interior Bruto. Esto es la cifra de déficit más alta de la serie histórica, prácticamente teniendo que irnos a la gran recesión, o sea, es decir, a prácticamente la crisis del 2008. Entonces, un déficit tan alto lo que indica es que España está sobreviviendo gracias al endeudamiento, principalmente, bueno, también porque el déficit es en proporción al PIB y ante una caída del PIB de un 11%, la cifra de déficit se dispara, ¿no? Pero también, ahora mismo España acaba de registrar un endeudamiento del 117%, un poquito más, del Producto Interior Bruto para el año 2020. ¿Esto qué significa? Significa que España está viviendo la deuda actualmente. Pero ¿realmente hay una presión de deuda en España que vaya a hacer que las finanzas públicas sean insostenibles? No. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo está comprando masivamente bonos. De hecho, hoy Christine Lagarde ha anunciado que va a acelerar la compra de bonos del Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, todavía descartan utilizar todo el potencial del programa de compras pandémico, ¿no?, del programa de emergencia, pero sí que van a acelerar la compra de bonos. ¿Esto qué significa? Está habiendo una inflación de tipos de la deuda, es decir, los tipos de la deuda están subiendo mucho, están subiendo más de lo que estaban subiendo en el trimestre anterior. Y entonces el Banco Central Europeo lo que quiere hacer es acelerar sus programas de compra para aumentar la demanda por esos bonos, subir el precio de los bonos y reducir los tipos del bono a 10 años. Con esto lo que permite es que los países se endeuden de manera mucho más barata, es decir, que tengan que pagar mucho menos en intereses. Al final, realmente, la cifra importante a corto plazo
no es tanto deuda sobre PIB, sino pago de intereses anuales sobre PIB. Y actualmente España en intereses está pagando muy poco proporcionalmente a la deuda, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es positivo, es decir, porque España se puede endeudar de manera muy barata y, por tanto, sacar estos programas de gasto público adelante. Esto se puede hacer en el corto plazo. España, lógicamente, no puede estar 5 años endeudándose al ritmo que lo está haciendo actualmente, pero creo que gracias al apoyo del BCE está dando un balón de oxígeno a muchos países, sobre todo en el sur, que no tenían el colchón fiscal que tenían los países del norte, como pues Alemania o los países nórdicos.